Bueno, ¿qué tal amigos y amigas jubilados, jubiladas, asegurados del IPS? Yo soy el doctor Pedro Alley, abogado especialista en sistemas de pensiones. Quiero explicar un poco lo que propone este proyecto de ley del diputado Arnaldo Samaniego respecto al IPS. Para eso vamos a mirar un poco este pequeño cuadro. El IPS son tres grandes fondos: el fondo de salud, el fondo de administración y el fondo de jubilaciones, independientes entre ellos. En ningún caso este fondo le puede prestar plata a este a este, ni viceversa. Son autónomos e independientes. ¿De qué se alimentan estos fondos? De los aportes obreros patronales. El fondo de salud recibe cada año el 39% de todos los aportes obreros patronales. En el año eso representa 421 millones de dólares. El fondo de administración, dice la ley, recibe 7% de los aportes obreros patronales. En el año representa 76 millones de dólares. Y el fondo de jubilaciones recibe el 54% de los aportes obreros patronales, lo que representa en el año 615 millones de dólares hoy. Este es el presupuesto de ingresos por aportes del Instituto de Previsión Social. Esto es lo que entra por aportes en el año. Ahora bien, el fondo de salud es un presupuesto igualito que el fondo de administración. Realmente son programas de ingresos y egresos, son presupuestos de ejecución anual de enero a diciembre, y ahí cerean, quiere decir que se usó todo y se trabajó bien. Pero el fondo de jubilaciones, que recibe esta cantidad de plata en el año, no es un presupuesto solamente, opera en base a un presupuesto anual de ingresos y egresos de los aportes de esta plata, pero como sus obligaciones no son de este año nomás, que cubre con el presupuesto, tiene inversiones en el sistema financiero bancario que hoy representan 2.200 millones de dólares en el sistema financiero bancario. ¿Por qué? Porque tiene que pagar las jubilaciones de nosotros, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos. O sea, la famosa proyección actuarial hasta el infinito. Por eso es que el fondo de jubilaciones es diferente al fondo de salud y al fondo de administración. Estos son presupuestos anuales, nada más. Este es el agente financiero del Instituto de Previsión Social. Esta es la banca del Instituto de Previsión Social. Ok. En ese escenario, el proyecto Samaniego lo que hace es, dice, el IPS se va a endeudar con la banca nacional o internacional para pagar deuda con los proveedores. En este diseño financiero, el IPS que se puede endeudar a largo plazo es el agente financiero del IPS, el fondo de jubilaciones, porque es el único que puede hacer inversiones, colocaciones, operaciones financieras de corto, mediano y largo plazo. Estos no pueden porque son presupuestos anuales de enero a diciembre solamente. No tienen reservas porque no tienen proyecciones de gasto a largo plazo. Cuando se dice el IPS se va a endeudar, lo que se está diciendo es que finalmente el fondo de inversiones, el fondo de jubilaciones es el que va a terminar asumiendo todas las obligaciones de largo plazo. En ese escenario, ¿qué propone el proyecto de ley del diputado Samaniego? Dice que hay una deuda de 242 millones de dólares y se van a usar de este presupuesto de salud, se van a usar hasta su 5%. Si calculamos el 5% de 421, nos da más o menos 21 millones de dólares por año. Se van a usar para pagar esta deuda. Quiere decir que en lugar de recibir 421 millones de dólares, va a recibir 421 millones menos de entrada, luego ya le quitan. Eso va a ser lapidario para ese fondo
de salud. ¿Por qué? Porque cada vez necesita más plata y aquí le están quitando plata. Eso está mal. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo le van a quitar? Si le vas a quitar 21 millones de dólares cada año para pagar 242, entre 11 y 12 años el Fondo de Salud va a tener una deducción de entrada. Y la demanda va a crecer. Se va a necesitar más medicamentos, más médicos, más todo. Y a vos ya te quitaron 21 millones de dólares de entrada. ¿Va a ver al revengo tanto eso? ¿Cuándo? ¿Qué va a ocurrir? Cuando en unos años, en virtud de esta merma, digamos, del presupuesto, una administración diga, no, ya no vamos a tocar plata de salud, no vamos más a usar el presupuesto de salud para pagar esta deuda, porque salud necesita, porque suben los gastos. ¿Qué va a ocurrir? Que pague el hermano rico el fondo de jubilaciones, porque es el único que tiene plata, 2.200 millones de dólares en el sistema bancario, que pague el fondo de jubilación. Y ahí, cuando eso ocurra, se configura la violación del artículo 95 de la Constitución Nacional, que prohíbe cualquier tipo de operación que ponga en riesgo los fondos de pensiones de todas las cajas y más del IPS. Eso es lo que se está planteando. Contra esto estamos pidiendo una audiencia pública para que nos expliquen de dónde sale esta idea, por qué el apuro, a dónde se va a ir la plata, cómo se va a financiar, qué intereses va a tener esta cuota de 21 millones de dólares. Nada más que queremos que los asegurados, los jubilados, que somos los dueños de IPS, porque IPS no es del gobierno, no es del Estado, no es de nadie, el IPS es de los asegurados, de los aportantes. Queremos que nos expliquen qué es lo que están haciendo, o qué es lo que quieren hacer con nuestra plata. Yo les invito a firmar una nota en la cual pedimos una audiencia pública para que esto se explique, se archive, y si está bien, a lo mejor te apoyamos, lo cual dudo, porque es un proyecto político esto, para un plan, yo imagino. Entonces les pido que firmemos esa nota y exijamos una audiencia pública, y que nuestras autoridades, desde Bataglia hasta el legislativo, nos expliquen qué es lo que están queriendo hacer con nuestra plata. Muchas gracias y fuerza.